Hola, bendiciones. Cada vez ya nos falta menos para terminar nuestro primer mes. Hoy día vamos a estar leyendo los capítulos 25, 26 y 27 del libro del Éxodo. Hoy, en su lectura, quizás en algún momento se va a sentir un poco mareado o confundido, como que no entiende mucho. Entre tantas piel de carnero o cedro o el oro, la argolla o el lino, pero lo invito a que podamos llevar hoy día esta lectura a una perspectiva un poco mayor. Lo primero es que debemos recordar que cuando estábamos leyendo el capítulo 17 del libro de Éxodo hace tan solo unos pocos días, nos decía que el pueblo tentó al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? El pueblo incrédulo, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, se preguntaba si estaba entre ellos. Así que hoy vamos a ver cómo Dios en su infinita misericordia y amor le pide a Moisés que construya un santuario para que él pueda habitar entre ellos. Un lugar físico donde el pueblo podrá ver la gloria de Dios de forma permanente mientras estos caminan por el desierto. Así que esto me hace un poco reflexionar y pensar en lo que nosotros vamos a apreciar por medio del Nuevo Testamento en el libro de Juan, en el capítulo 1. El versículo 14 nos dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está hablando de Cristo y nos cuenta que habitó entre nosotros así como Dios lo hizo con Israel. De hecho, en este relato de Juan, la palabra en griego que se utiliza para habitó es skeno, una palabra que puede ser también traducida como acampó e incluso como tabernáculo o armar una tienda de campaña. Entonces así podemos ir viendo la relación que hay entre lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento como lo que vamos a leer en el Nuevo Testamento. En el capítulo 25 comienza la indicación a Moisés de pedir una ofrenda para el pueblo, perdón, de pedir ofrenda al pueblo. El pueblo tenía que suministrar a Moisés los materiales de una forma completamente voluntaria. Esto nos debe hacer pensar en cómo el mejor uso que nosotros podemos dar a nuestra riqueza mundana es honrar a Dios con ella para obras de piedad o de caridad. Debemos preguntarnos no solamente qué debemos hacer, sino qué podemos hacer por Dios para expandir su reino, para que otros le conozcan. En este caso, lo que ellos dieran debían darlo alegremente, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. Y Pablo nos recuerda esto en su segunda carta a los Corintios. Nuevamente, vamos viendo el reflejo de lo que está en el Antiguo Testamento, está expresado también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver seguramente más adelante cómo estas ofrendas son entregadas sin esperar multiplicación de estas o que Dios les diera algo a cambio de estas. Solamente las entregaban con una convicción en el corazón de dar lo mejor a aquel que los salvó de la esclavitud de Egipto, a aquel que los había llamado como un padre amoroso. En lo que vemos hoy, en la cantidad de detalles, nos podría hacer pensar en qué mejor arquitecto podían tener para esta construcción tan maravillosa. Los detalles son realmente impresionantes y no tengo ninguna duda de que cada material utilizado seguramente era lo mejor que tenía el pueblo, pero sobre todo entregado, insisto, de una forma voluntaria. Es decir, la santidad del lugar también estaba relacionada con el corazón generoso y dispuesto de aquellos que lo rodeaban, aquellos que ofrendaron no solo lo mejor que tenían, sino que también en grandes cantidades. Otro detalle a considerar es que este lugar santo, usted ve que va a ser construido de madera, con oro, con plata o con bronce, pero nunca se utiliza el hierro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, hay que recordar que el hierro era utilizado para poder construir armamento de guerra, y este santuario iba a ser una casa de paz. Lo primero que Dios da es la orden de construir el arca con sus accesorios y el mobiliario del lugar. El arca era una caja o un cofre en el cual iban a quedar depositadas con todo honor las dos tablas de la ley, las cuales son llamadas el testimonio, para hacer evidencia del pacto que Dios había sellado con Israel al promulgar el decálogo o los 10 mandamientos. Este detalle para nosotros es un hecho no menor, porque ¿quieres saber cuál es nuestro testimonio?
Jesús, en su apasionante sermón sobre el fin de los tiempos que relata en Mateo 24, nos dice en el versículo 14, y cito, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio es el que nosotros debemos predicar a todo el mundo y debemos recordar el privilegio que es poder contar con este testimonio, no solo en nuestras Biblias por medio del relato, sino que también en nuestros corazones, nuestras mentes, por medio de nosotros poder predicar el evangelio que hemos recibido y que hoy día debemos compartir. Debemos recordar este testimonio. También vamos a leer hoy día cómo las tablas de la ley debían ser guardadas cuidadosamente en el arca. Esto debía ser una señal, la cual nos debe recordar el aprecio que debemos tener por la palabra de Dios, el cuidado con el cual nosotros debemos atesorar la palabra de Dios en medio de nuestra vida. Y quizás no debamos mirar tan a la ligera todos los detalles que vamos a leer. Hebreos llama al culto de adoración, los muebles y los utensilios, símbolo para el tiempo presente. Creo que por eso muchos comentarios tratan de buscar representaciones de Jesucristo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios, etcétera, en alguno de estos muebles o utensilios sobre los cuales describen las escrituras en estos capítulos. Por ejemplo, el comentarista Matthew Henry dice así, dice, el candelabro representa la luz de la palabra y del Espíritu de Dios en Cristo Jesús y por medio de él, concedido en este mundo tenebroso al pueblo creyente para dirigir la adoración y la obediencia de ellos y para darles consuelo. La iglesia aún está en sombras, como el tabernáculo en comparación con lo que será en el cielo, pero la palabra de Dios es una luz que brilla en un lugar oscuro. Y así, muchos comentaristas como él o predicadores pueden ver en medio de estos relatos relaciones, finalmente, símbolos, como lo llama el libro de Hebreos. Finalmente creo que será bueno poder estar meditando sobre todo este asombroso detalle, los cuidados que tendría que tener el tabernáculo, lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. La construcción del tabernáculo definitivamente le permitiría glorificar a Dios en medio de este viaje en el desierto. Así que hoy día, hermano, al terminar te quiero invitar a meditar en algo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en los versículos 19 y 20, dice así, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, hoy día podríamos meditar, ¿estamos glorificando a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu? ¿Cómo estamos tratando y cuidando nuestros cuerpos, nuestros templos? ¿Realmente tomamos el peso de lo que implica esta declaración de Pablo? Así que, hermano, te invito a estar meditando en esto, reflexionando y orando. Espero que el Señor te bendiga y te guíe en medio de esta búsqueda del Señor.